Si abren sus escrituras, por favor, al libro de los Hechos en el capítulo 17, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Nuestro estudio de hoy se titula El Evangelio que trastorna al mundo. Y leemos en el libro de los Hechos en el capítulo 17, desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Vamos a leer hasta ahí. Pueden sentarse, hermanos. Pablo, acompañado de Timoteo y de Silas, llegaron a Tesalónica, y su presencia en aquel lugar, como ustedes ya lo leyeron, fue escandalosa, pues a raíz de la predicación del Evangelio de Cristo, multitud de personas, entre judíos y griegos, hombres y mujeres, se convertían a Cristo. El impacto de aquella predicación fue tal que los judíos incrédulos, los judíos que no creían, los judíos que querían quedarse en la religión tradicional, el judaísmo, organizaron una turba, reunieron a un montón de vagos, de hombres ociosos, dice ahí, para que atacaran la casa de Jasón, seguramente la casa donde aquel equipo evangelístico estaba alojada. No los encontraron a ellos y sacaron a Jasón y a otras personas, seguramente para lincharlos. Pero cuando lo sacan, hermanos, como leímos en el verso 6, ellos pronunciaron estas palabras: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. De ahí tomamos nosotros el título de nuestro estudio de hoy. ¿Por qué los acusaron de trastornar al mundo? ¿Qué significa trastornar? Significa, hermanos, modificar el orden acostumbrado. Significa perturbar el funcionamiento habitual de algo o de alguien. Por ejemplo, cuando uno de ustedes se enoja extremadamente y comienza a darle patadas a la puerta, a romper los platos, decimos está trastornado o trastornada. ¿Qué quiere decir? Se alteró el funcionamiento normal, se cambió la actitud cotidiana, habitual de una persona y ha cambiado totalmente. Ahora, ese es un sentido negativo de la palabra trastornar. Pero, ¿cómo trastorna al mundo el Evangelio de Cristo? ¿En qué sentido el mundo hoy y en los días de Pablo fue trastornado por el Evangelio de Cristo? ¿Cómo sucede ese trastornar del Evangelio de Cristo que estas personas declaran aquí en este versículo? En primer lugar, hermanos, el Evangelio de Cristo invierte el orden de las personas en la vida. En los días de Jesús, el mundo estaba construido de una manera particular, propia de aquella época. En las cosas de Dios, el mundo estaba rigurosamente organizado por la religión oficial de Israel, el judaísmo. En la cima del conocimiento de Dios estaba el Sanedrín. El Sanedrín era la organización religiosa
superior que existía en aquellos días. Reunía a 71 personas, 71 personas admirables, el sumo sacerdote y 70 personas más, 70 sabios ancianos que le ayudaban al sumo sacerdote a juzgar cualquier situación que se presentara entre el pueblo y obviamente a juzgar asuntos que tenían que ver con Dios. Después de ellos, fariseos, saduceos y escribas, todos eran miembros de aquel admirable grupo de personas, de aquella reunión de sabios. No existía autoridad mayor en Jerusalén en asuntos religiosos. No existía autoridad mayor en Jerusalén ni en todo Israel en asuntos que tuvieran que ver con Dios. Después de ellos venían los ancianos, los doctores de la ley, los escribas y otros importantes conocedores de las Escrituras. Además, había un grupo de personas muy preparadas, muy conocedoras, filósofos y teólogos. Entre ellos, por ejemplo, el libro de los Hechos menciona a Gamaliel como el filósofo más reconocido en la nación de Israel en los días de Pablo. Pero después de todo este grupo, digamos, de gente maravillosa, preparada, sabia, inteligente, académica, estaba la masa de la gente, las grandes multitudes, las multitudes sin educación, las multitudes sin conocimiento, las multitudes, hermanos, que dependían ciegamente del Sanedrín. Para ellos, lo que dijera el Sanedrín, eso era la verdad. Para ellos, lo que dijera el sacerdote, eso era la verdad. Y no tenían derecho a cuestionar, no tenían derecho a interrogar, no tenían derecho a dudar de nada de lo que estos sabios dijeran. Desafortunadamente, aquellas multitudes, hermanos, se habían acomodado muy gustosamente a este desconocimiento, a esta ignorancia de la verdad. Parecía, hermanos, que lo hubieran aceptado con humildad, pero en realidad no era así. Era una actitud de soberbia, porque declararse ignorantes del conocimiento de Dios les daba la libertad para entregarse al pecado, al libertinaje y a la rebeldía y decir, es que yo no sé de las cosas de Dios. Es que yo no soy sacerdote, es que yo no soy doctor de la ley, es que yo no soy fariseo, es que yo no soy saduceo y por lo tanto no tengo conocimiento. Lo que hago, lo hago sin conocimiento. La ignorancia entonces le facultaba para vivir alejado de Dios y con la ventaja de poder presentar el pretexto de decir, pues no tengo conocimiento, ¿qué puedo hacer? No conozco a Dios, ¿qué puedo yo hacer? Jesús, hermanos, vino a trastornar esa supuesta tranquilidad que tenía el hombre ignorante, que tenían las multitudes que no sabían de las cosas de Dios, porque Jesús vino con un mensaje que trastornó totalmente aquel mundo. Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, no me vengan a decir que no conocen a Dios, porque me están viendo a mí y el que me mira a mí está mirando al Padre. Por lo tanto, ya no tienen excusa. Eso era trastornar ese mundo. Le estaba diciendo a aquella generación, ya no se escondan tras la ignorancia, ya no se escondan tras la religión, enfréntense con la verdad. El reino de los cielos se ha acercado y por lo tanto arrepiéntanse, porque el Salvador del mundo ha llegado a esta tierra. Aquella llamada, hermanos, a cambiar trastornó al mundo y declaró que ya nadie podía declararse ignorante de la verdad. Les estaba diciendo que ya no quedaban excusas. El maestro había trastornado las vidas de aquellas personas. Con razón, ellos habían dicho, estos que trastornan al mundo han llegado también acá. ¿Por qué es importante esto para nosotros hoy en día? Porque el ser humano hoy también ha organizado su vida conforme a su propio modelo.
ha puesto cada cosa en el lugar que le corresponde y considera su mundo estable y ordenado. En ese orden y en esa relación con Dios, se consideran, hermanos, que la religión establecida es la única que tiene la verdad y las grandes multitudes son desconocedoras y por lo tanto se acomodan muy gustosamente a la ignorancia, al no saber y permanecen alejados del verdadero Dios. En ese orden y en relación con el reino de Dios, coloca en primer lugar a la religión y a sus representantes. Lo que ellos digan es la verdad. Lo que ellos afirmen, esa es la verdad indiscutible. A ellos los considera conocedores de los misterios de Dios. Ellos conocen, ellos pueden conocer, ellos tienen acceso, pero la multitud no tiene conocimiento. La multitud no tiene acceso, depende de lo que ellos digan. Esa religión tradicional, hermanos, le ofrece al ser humano una posición muy cómoda del que no conoce la verdad. Y este desconocimiento se convierte en el pretexto perfecto para permanecer alejados de Dios. Para permanecer alejados de Dios practicando una religión que no le permite el acceso al conocimiento del Dios verdadero. Muchos alimentan su corazón injusto con los pretextos que le presenta esa condición, ese declararse sin conocimiento. Tantas personas se sienten cómodas reconociéndose sin conocimiento y entregándose a la ignorancia como el pretexto perfecto para vivir irresponsablemente. Recordémonos que las religiones tradicionales enseñaron por mucho tiempo, entre otras cosas, que el hombre común no debía leer la Biblia. Esta es para los conocedores. Esto es para los que tienen acceso a las cosas de Dios, pero no para el hombre común. ¿Qué significa esto, hermanos? Que estas personas no quieren que su mundo sea trastornado por la verdad. Prefieren que su mundo se quede como está. Prefieren que su mundo continúe así como ellos lo han organizado. Lo prefieren así como está, aunque sea falso, triste y doloroso. Pero prefieren seguir en esas condiciones a dejar que el evangelio de Cristo trastorne sus vidas. Ya el apóstol Pablo, hermano, se lo decía a los romanos en su carta a los romanos. Porque las cosas invisibles de Dios son hechas visibles a través de su creación. De manera, dice él, que no tienen excusa. No tienen excusa para decir, es que yo no conozco a Dios. Pablo les decía a los romanos, miren la creación, asómbrense de la creación, miren su grandeza, miren su perfección, miren su funcionamiento admirable y estarán mirando a Dios. No tienen excusa. Lo que tienen es un corazón endurecido, que no quiere, que no acepta, que no permite que Dios trastorne sus vidas. No quieren que sus vidas sean conmovidas por la verdad. Prefieren continuar en la ignorancia, viviendo de la misma forma, aunque esto sea doloroso, triste, aflictivo, angustioso y sin esperanza. Pero no quieren que Cristo trastorne sus vidas. Pablo les está diciendo, no me vengan con el pretexto de que nunca han visto a Dios. Ustedes respiran el aire cada mañana porque el Dios creador se lo da, porque Él se lo ofrece de su mano. Ustedes viven cada día porque hay un Dios verdadero que les da la vida. Desde entonces, hermanos, desde este momento, ¿por qué dijeron estas personas aquí en el libro de los Hechos? Los que trastornan este mundo han llegado hasta aquí. Porque desde aquel día, hermanos, la religión ha dejado de ser el escondite perfecto para los que no quieren enfrentarse a la verdad. El evangelio ha llegado. Y el evangelio ha llegado, hermanos, para marcarles el camino que los saca de la ignorancia y los trae al conocimiento de la verdad. Ya nadie tiene excusa para seguir viviendo en un mundo falsamente ordenado.
Ya nadie puede pretender encontrar comunión entre la luz y las tinieblas. El evangelio trastorna la vida, hermanos, porque le dice al ser humano: o estás en la luz o estás en las tinieblas, pero no puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. O te enfrentas con la verdad o permaneces en la ignorancia. O vienes a la vida o permaneces en la muerte. La diferencia se llama Jesús de Nazaret. Él es la respuesta a todas las diferencias, a todas las angustias, a toda la desesperación del ser humano. Eso es trastornar la vida. Toda persona que ha conocido a Cristo reconoce que su vida ha sido trastornada, ya no es la misma. Esto nos lleva al segundo punto: provoca una transformación interior. Aquellos hombres dijeron: los que trastornan al mundo, porque con sus ojos miraban cómo aquellos que aceptaban a Cristo, sus vidas eran transformadas. El mensaje de Jesús, hermanos, tenía una característica: trastornaba el mundo, no lo maquillaba, lo transformaba. No le daba una manita de gato, lo transformaba totalmente. Después de cumplir con todos los ritos y las ceremonias, todos estos judíos se daban cuenta y tenían que reconocer que al terminar todos los ritos y ceremonias seguían siendo los mismos. Nada había pasado. Esa es una característica típica de las religiones. El hombre participa de ritos, de ceremonias, de sacrificios, de penitencias, de lo que quiera, y al final sigue siendo el mismo. Nada pasó, nada cambió, nada es diferente, todo sigue igual. Pero cuando alguno escuchaba el evangelio de Jesucristo y lo creía, nada volvía a ser igual. Y eso lo descubrieron, hermanos, muchas personas que vieron su vida transformada. Entre ellos, Nicodemo, el doctor de la ley. Aquel que llegó de noche a buscar al Señor, su vida fue transformada totalmente cuando se encontró con Cristo. Zaqueo y Mateo, los dos eran publicanos, la gente más despreciable de aquellos días. Y Mateo terminó escribiendo uno de los evangelios inspirados por el Espíritu Santo. Porque aquel hombre tan corrupto, que vivía de la corrupción, que se había enriquecido de la corrupción, cuando conoció a Cristo, fue trastornado para ser transformado, y terminó siendo el escritor de uno de los evangelios inspirados por el Espíritu Santo. Y el mismo Pablo, cuando era Saulo, era perseguidor de los cristianos. Feroz perseguidor de los cristianos, y terminó siendo el apóstol a los gentiles. Porque el evangelio trastornaba la vida para transformarla. Ninguno de los que creyeron volvió a ser el mismo. Ninguno de los que se encontró con Cristo Jesús en realidad volvió a ser el mismo. El evangelio trastornaba porque transformaba al ser humano. Yo creo que aquella multitud dijo: los que trastornan al mundo, porque yo tengo un hermano que fue transformado, porque yo tengo un tío que fue transformado, porque yo tengo a mi padre que fue transformado. Estos trastornan, eso que predican trastorna, cambia, hace absolutamente distinto la vida de las personas. Estaban diciendo, hermanos, una gran verdad. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque a nadie le gustan los cambios radicales en la vida. Todos nosotros, por naturaleza, preferimos cambios débiles, preferimos cambios insignificantes, sin gran trascendencia. Preferiríamos no cambiar, aunque las cosas vayan muy mal, aunque no tengamos esperanza. Examinémonos con franqueza. ¿Nos gustan a nosotros los cambios o preferimos que las cosas sigan así, como están, aunque no estén bien? Pero no nos gusta cambiar.
No nos gusta cambiar nada, no nos gusta cambiar la costumbre, el hábito, la tradición, las cosas como las hacemos hasta el día de hoy. Muchas personas prefieren maquillar su vida para que tenga una bonita apariencia. Pero si alguna vez les tocara retirar el maquillaje, se van a enfrentar con la realidad. Y quién sabe qué vayamos a encontrar. ¿Quién sabe? El Evangelio de Cristo, hermanos, transforma al mundo porque inmediatamente que lo escuchamos nos desafía a grandes transformaciones. El Evangelio no es, hermanos, para hacer un cambiecito más o menos de aquí para allá. El Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo no es un cambio de religión. El verdadero Evangelio de Cristo no es un cambio de iglesia. El verdadero Evangelio de Cristo es una transformación total de la persona que ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. El Evangelio transforma al mundo porque no es una religión de apariencias, es experiencia de cambios continuos a partir del conocimiento de la verdad eterna de Dios. Es por esto que muchos rechazan el Evangelio. ¿Por qué muchas personas le tienen tanto miedo al Evangelio? Porque saben que el Evangelio les va a exigir cambios, les va a exigir una transformación de la vida. Y ellos no quieren cambiar, y ellos no quieren dejar su vida habitual. Prefieren las religiones que les autorizan a vivir así, y que encima les dicen, y estás en paz con Dios, y te vas a ir al cielo, y estás perdonado, y Dios te ama, y eres hijo de Dios, aunque siga viviendo de la misma manera, aunque siga lamentando los mismos errores, aunque siga cosechando los mismos frutos amargos de la necedad, de la rebeldía y de la soberbia. Pero prefieren eso a enfrentarse al trastorno de la vida para ser transformado en Cristo Jesús. El que busca a Dios lo encuentra. Y el que lo encuentra va a ser trastornado. Va a ser trastornado para que su vida se transforme. Porque ¿qué sentido tendría encontrarnos con el Dios verdadero para seguir igual? Sería una contradicción. Sería una necedad encontrarnos con el Dios verdadero y seguir viviendo de la misma manera. Encontrarse con Cristo es un llamado a una transformación de la vida. No es, hermanos, un llamado a una nueva religión. No es un llamado a una nueva iglesia. Es un llamado a que Cristo transforme nuestra vida. Esa es la esencia del Evangelio. Ese es el propósito del Evangelio. Esa es la finalidad de Cristo cuando nos salva. Por lo tanto, hermanos, estemos conscientes de que nuestra vida tiene que ser transformada. Para eso nos ha salvado el Señor. Para eso dio su sangre en la cruz del Calvario, para que nuestra vida fuera transformada en una vida mejor, en una vida superior, en una vida de libertad, en una vida de paz, en una vida de gozo, en una vida de victoria, en una vida abundante, porque esto es lo que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Gocémonos en esa vida porque Él la compró para cada uno de nosotros. Vamos a orar.